Busquemos en nuestras Biblias Lucas capítulo 2, voy a leer el versículo 8 hasta el 20. Declara la palabra del Señor: en la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá del señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, alabamos tu nombre. Tú eres el Redentor, que has enviado a tu Hijo a salvarnos. Te suplicamos en esta mañana que tu Hijo, como nuestro Maestro, sacerdote y Rey, se acerque a ministrarnos por medio de su palabra y su Espíritu. Que hoy los pecadores oigan la voz del Hijo de Dios para la salvación de sus almas, y los santos sean edificados, para que fortalecidos en la fe estén firmes en la verdad y sean testimonio de la verdad mediante su conducta y sus palabras. Mira a tu siervo en su debilidad, capacítame para que no haya interrupción y para que pueda proclamar con denuedo, confianza, en el poder de tu gracia y Espíritu, tu palabra. Que con humildad tu palabra sea proclamada. Te suplicamos esto en el nombre de nuestro bendito y suficiente Salvador, Jesucristo. Amén. El primer advenimiento del Mesías prometido por Dios fue un acontecimiento extraordinario. Tomó lugar en el momento en que el Hijo Eterno de Dios fue engendrado por el Espíritu Santo en el seno materno de la Virgen María.
El ángel Gabriel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando se cumplieron los días de su alumbramiento, María dio a luz a su hijo. El Salvador del mundo había nacido tal y como el ángel le había dicho. Un acontecimiento como este no pasaría desapercibido. Dios envió a un ángel a anunciar el nacimiento del Salvador al mundo. Lucas capítulo 2, versículo 9. Y un ángel del Señor se presentó a unos pastores piadosos que cuidaban a sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y el ángel les dijo: no temáis, porque os traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Y cuáles son estas buenas nuevas? Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El mensaje angelical anunció las buenas nuevas de salvación. El nacimiento del Salvador implica la necesidad de la salvación. Esto nos llevó a considerar la naturaleza de esta salvación, particularmente los asuntos fundamentales de la salvación. Es una salvación del poder, la culpa, la contaminación y las consecuencias del pecado. En segundo lugar, el mensaje o el anuncio angelical identifica a la gente responsable de la salvación: Cristo el Señor. El ángel anunció el día, el lugar de nacimiento del Salvador y los títulos del Salvador. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Aunque se trata del nacimiento del Verbo encarnado, este nacimiento fue tan normal como el nuestro. Es decir, todo el proceso fetal y embrionario se desarrolló de forma normal. Si el proceso fetal y embrionario hubiese sido diferente al de un ser humano, entonces Cristo no hubiera sido un verdadero hombre. El nacimiento del Señor es parte de su humillación. Cae bajo lo que los teólogos reformados llaman su sufrimiento. El Hijo de Dios se encarnó en el seno materno y pasó por todas las experiencias que un niño pasa para nacer. Nació con sangre. María tuvo que lavarlo. Tuvo que pasar sal sobre su cuerpo y entonces cubrirlo con pañales. Ahora bien, si el nacimiento del Señor fue algo ordinario, así como el mío y el tuyo, en lo que respecta a lo que yo acabo de decir, ¿dónde radica lo sobrenatural del nacimiento de Cristo? El doctor Jeff Thomas nos da la respuesta correcta. Él dice: lo sobrenatural del nacimiento de Cristo radica en 3 lugares. En primer lugar, Cristo fue engendrado de forma
sobrenatural. Esto llana y claramente significa que no hubo comunicación espermal del hombre a la mujer. El Espíritu Santo engendró milagrosamente y María concibió. En segundo lugar, el nacimiento de Cristo tiene que ver con una persona sobrenatural. No es una persona humana la que tenemos en el Señor, es una persona divina. Una persona divina que tomó una naturaleza humana constituida por un espíritu humano y un cuerpo enteramente humano. Pero la persona es una persona divina. Cristo fue engendrado de una forma natural. En segundo lugar, el nacimiento de Cristo tiene que ver con una persona sobrenatural. Se trata del engendramiento, la concepción, el desarrollo embrionario y el nacimiento de una persona sobrenatural, la persona del Hijo Eterno de Dios. La encarnación era extraordinaria de principio a fin porque en ningún momento se interrumpió la identidad sobrenatural de la persona. En tercer lugar, fue una conservación sobrenatural, En el momento de su concepción hubo en cierto modo una preservación de cualquier mancha de pecado que de otro modo hubiera procedido de María. Su humanidad era sin pecado, aunque no exenta a la tentación. Desde su primer aliento, jamás hubo en él propensión o afinidad alguna con el pecado, ni mancha del mismo, aunque él era de carne y hueso como nosotros. Fin de la cita. La conservación sobrenatural se afirma en pasajes bíblicos como Hebreos capítulo 7, versículo 26 y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22. El ángel dijo, porque os ha nacido hoy el Salvador, nació el mismo día en que el ángel se apareció a los pastores. El anuncio oficial del nacimiento del niño a los pastores incluía un día y el lugar de su nacimiento, porque os ha nacido hoy. Esto que os anuncio ocurrió hoy. Ocurrió hoy, un día en la historia humana, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David. La ciudad de David era la ciudad en que David nació y se crió. Belén estaba a 6 millas de Jerusalén. El nacimiento de este niño en Belén indicaba que la promesa esperada y la profecía del profeta Miqueas se había cumplido. Miqueas capítulo 5, versículo 2, allí dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser el gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. El cumplimiento de la promesa y la profecía hablan elocuentemente del poder soberano, la sabiduría y la fidelidad de Dios. Y vamos a concentrarnos en esta mañana en estos asuntos. En primer lugar, el nacimiento del Salvador en Belén revela el poder soberano de Dios en los asuntos y en la vida de los hombres
para cumplir su propósito salvador. Repito, el nacimiento del Salvador allí en Belén revela el poder soberano, ese poder que Dios ejerce sobre todos los asuntos y las cosas de este mundo, y aún que Él ejerce en la vida de los hombres, y esto Él lo hace. ¿Para qué? Para la gloria de su nombre. La gloria de su nombre en lo que respecta al cumplimiento de su propósito salvador en Cristo. Dios mueve el corazón del emperador romano. ¿Para qué? Para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. O el imperio romano. Augusto se había dado cuenta del confuso estado de los asuntos de su imperio, ya que él era un hombre metódico y buen administrador. Ordenó un sistema regular de censos con el propósito de establecer un sistema de recaudación de impuestos para el buen funcionamiento, enriquecimiento y prosperidad de su reino. Un comentarista de la Biblia dice que ya no se puede negar que se haya realizado aquellos empadronamientos periódicos. Se han encontrado los papeles mismos que indican un empadronamiento cada 14 años. ¿Y qué es esto de empadronamiento? Es la inscripción de una persona en el registro de los habitantes de una población. El censo ordenado por César Augusto obligó a José y a María a subir de Galilea, de la ciudad de Nazaret, donde vivían, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. Esto es la manifestación del poder soberano de Dios para que se cumpliera lo que Él había prometido, y también la profecía declarada por el profeta Miqueas. La distancia entre Nazaret a Belén era de 140 kilómetros, cerca de 87 millas. Claro, en nuestros días usted dice 87 millas y es más o menos de aquí a Filadelfia. Ay, pastor, en 2 horas y media estoy allí, mire, eso no es ningún problema. En nuestros días. Pero viajar esta distancia a pie o en algún animal por el camino de Transjordania, para una mujer en los días finales de embarazo sería un viaje sumamente agotador. Y, si como dice el comentarista de la Biblia, fue hecho durante el tiempo de las lluvias, posibilidad que no tenemos derecho de descartar, la tensión y el cansancio deben haber sido aún mayores. Pero no era una opción. Los dos, María y José, por varias razones, tenían que viajar a Belén. ¿Por qué? Porque el tiempo del cumplimiento de la profecía había llegado. Observen cómo Dios utiliza el decreto de un gobernante pagano de carácter civil y mundial, algo que estaba fuera del control de José, y Dios usa esto para llevar a José y a María a Belén. En el pensamiento de César, él no sabía quién era María ni José. Ni él pensaba que este decreto era lo que Dios utilizaría para que el Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, naciera en Belén. Dios, por medio de ese decreto, llevó a María a Belén para que allí diera luz al Salvador del mundo y se cumpliera la profecía.
En lo que respecta al emperador, el censo era otra manera de mantener su poder y riqueza y darle por la cabeza a Herodes, porque estos antes eran amiguitos, pero Herodes comenzó a salirse con las suyas y Augusto César comenzó a darse cuenta de quién era Herodes, un hombre cruel, lleno de intrigas, y le dio con Herodes. Para darle por la cabeza insistió en el censo. Y a los judíos no les gustaba ese asunto de censos. Ellos habían pasado ya por una experiencia y no querían volver a pasar por ella. Pero en fin y al cabo, el emperador dijo, hay que hacer el censo. Y Herodes tuvo que hacerlo. El emperador desconocía completamente el poder e influencia divina que yacían tras su decisión. César estaba centrado en sus asuntos, no parecía que Dios tenía el control de los asuntos de este mundo. Parecía que Augusto hacía lo que quería, como quería, cuando quería, para lograr sus deseos y ambiciones. Dios no estaba en sus pensamientos. El poder del emperador, sus logros, sus decretos, sus victorias, el gobierno de Roma sobre los demás reinos de aquel mundo y el gobierno cruel de Herodes parecía ser lo que gobernaba y controlaba los asuntos de los hombres. Pero no hay autoridad a menos que el Señor la otorgue. Y detrás de esta autoridad y poderes humanos se encuentra la actividad soberana de Dios, llevando a los hombres consciente o inconscientemente a cumplir sus propósitos eternos en Cristo. Por lo tanto, aunque no podemos ver la actividad de Dios en los asuntos de este mundo, esto no significa que Él no está activo cumpliendo sus propósitos, sus promesas, según Él ha decretado y según Él ha revelado en su palabra. No os engañéis, las guerras, los acontecimientos, las declaraciones, lo que hacen en la Casa Blanca, todo esto, detrás de todo esto, aunque nos parezca que simplemente hombres que gobiernan, dando órdenes, estableciendo esto, aquello y lo otro, haciendo lo que quieren para ellos mejorar su situación o mejorar la situación de los ciudadanos de su país o para ellos enriquecerse o lo que sea, detrás de todo esto tenemos lo que no puede ser detenido, el poder soberano de Dios para cumplir sus propósitos eternos. De manera que cuando nosotros oímos las noticias, no debemos empezar a temblar, mira lo que pasa, y ya por cometernos ansiosos, y que hace aquel, y que hace aquello, y que hace lo otro. ¿Qué pasa? Dios está en su trono. Pero pastores que somos afectados, Dios conoce tal cosa. Y Él es rey. Hermanos, en víspera de Año Nuevo, no sabemos lo que este año nos traerá. Lo que Dios en este año nos traerá. Pero conocemos al Dios que es soberano, que dice, clama a mí, yo te responderé. Que nos ha dicho una y otra vez, no te dejaré ni te desampararé. Aunque las huestes de las tinieblas y los poderes del mundo que se oponen a Dios prosperen y logren sus intrigas. Mire, porque si había un hombrecito que se salía con la suya. Hay hombres, óigame, que en cuanto a la maldad y a la astucia, a las intrigas, se las llevan y no hay quien les gane. Herodes se las sabía todas. Se las sabía todas. Aunque las huestes de las tinieblas y los poderes del mundo
que se oponen a Dios prosperen y logren sus intrigas, sus planes diabólicos, esto no significa que Dios está incapacitado o que Dios no tiene la capacidad para Él cumplir su plan y su decreto. A pesar del poder, ambiciones y planes del César, a pesar de la crueldad de Herodes, sus fechorías, intrigas, maldad y planes siniestros, por más astuto que fueran, estas cosas nunca podrían haber frustrado los propósitos salvadores de Dios. Estas cosas nunca pudieron detener el cumplimiento de Dios en Cristo para salvar a los pecadores. Y mira que uno de los Herodes trató y no pudo. Dios, que gobierna y tiene el control de todas las cosas, no se lo permitió. Nuestro Dios es soberano. Y cuando nosotros pensamos en el nacimiento del Señor Jesucristo, ay, pastor, venga acá, si usted, nadie sabe cuándo fue que nació el Señor. Es verdad, nadie sabe. Yo dije el día, pero los ángeles no dijeron, hoy es mes tal, día tal. Pero no es importante, porque si no, Dios no lo hubiera revelado. Y es verdad que el 25 de diciembre es más bien un asunto de tradición y superstición, pero no de revelación. Pero ya que la gente piensa más en el nacimiento por la tradición, entonces nosotros nos aprovechamos para hablar de este asunto. Pues, cuando pensemos en el nacimiento del Señor, que generalmente muchos piensan en esto en estos días, especialmente muchos cristianos o evangélicos, no debemos de separar el nacimiento de este niño de la soberanía absoluta y sin rival de Dios, de un Dios involucrado enteramente en los asuntos y la vida de todos los hombres. Porque os ha nacido hoy, no por decreto de César, sino por la actividad de Dios. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David, Belén, donde Dios previamente había dicho que el Mesías nacería. Oh hermanos, la manifestación gloriosa de la soberanía de Dios en los asuntos y la vida de los hombres para el logro de sus propósitos salvadores, porque Él ha dicho, mi salvación no se detendrá. Daniel capítulo 4, versículo 34 nos dice, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanecerá de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad. En el ejército del cielo, entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano. Dios es soberano, Él reina eternamente. Y los habitantes de la tierra son como gusanos, son considerados como nada. Mas Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Y nadie puede impedírselo. Os ha nacido hoy, por la actividad soberana de Dios, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Tal y como Dios lo planificó, así aconteció. ¿Cómo se cumplió la profecía? ¿Por qué el Salvador nació en Belén?
porque así lo había determinado Dios en la eternidad, y todo ocurrió según su decreto. La palabra de Dios declara, como canales de agua es el corazón del rey, del César, en la mano del Señor, y Él lo dirige donde le place. Proverbios 21:1. Dios tomó a aquel hombre, el hombre más poderoso del mundo en aquel imperio, gran conquistador, temible. Todo lo que tuvo que hacer el Señor, y el César hizo lo que Dios quería que él hiciera. El poder soberano de Dios. A veces nos sentimos frustrados, porque si yo fuera un senador, porque si yo fuera Marco Rubio, porque si yo fuera aquel y fuera el otro, yo diría esto, haría aquello, haría lo otro. Y son personas frustradas, legisladores frustrados. Legisladores frustrados. Hermanos, no tenemos que sentirnos así, porque aunque no seamos legisladores, ni tengamos conexión con la Casa Blanca, ni con el Congreso de los Estados Unidos, ni la Corte Suprema, conocemos a Dios y conocemos que Dios es soberano. Él cumplirá en la tierra, Él cumplirá en tu vida lo que Él ha determinado para ti. Señor, aquí estoy, 45 años de edad, todavía no estoy casado. Señor, ¿qué pasa? Si nosotros o tú no ves a Dios como aquel que gobierna tu vida, te vas a casar con la mujer más fea del mundo. Pastor, ella es preciosa, ¿qué dice usted? ¡Ja! Lo de bruja está detrás de ella. Vete a ver uno de esos cuentos o películas de Walt Disney, que la bruja es preciosa, pero cuando se muestra por lo que es la criatura más fea del mundo. Esto no quiere decir que yo les estoy mandando a ver toda clase de películas de Walt Disney. Dios es soberano. ¿Qué debo de hacer? Hacer lo que Él me manda hacer, lo que Él ha revelado. Y cumpliendo lo que Él ha revelado, porque estoy en confianza, porque vivo en confianza en Él y en su poder soberano, Él me va a llevar al lugar donde debo estar. Allí conoceré a esa chica, o allí conoceré a ese chico, y será el chico, y será la chica que Dios quiere para mí. Pero pastor, ¿qué pasa si no hay chico y chica? Entonces eso es lo que Dios quiere para ti, porque Dios es soberano y a Él no se le escapa nada. Oye bien, mejor soltero que mal acompañado. Tú no lo sabes, pero hay mujeres que hoy dicen, mejor que estuviera yo soltera. ¿Por qué me casé? Dios es soberano. No vivas en preocupación. Van pasando los años, Señor. Mira esto, mira aquello, mira lo otro. No. Tú no tienes que estar mirando para ningún otro lado que no sea hacia el cielo. Hacia el cielo. Y a la Escritura para hacer lo que Dios espera de ti. Créeme, es en obediencia al Señor y la aplicación de su palabra, que Él traerá a tu vida lo que Él ha ordenado para ti. Y eso es bueno, será bueno, pero muy bueno para ti. ¿Por qué? Porque todas las cosas obran para bien de aquellos que Dios ama. Eso está escrito por el Dios que no miente. Pastor, pero eso no quiere decir que no nos movamos y hagamos tal cosa. Yo no he dicho tal cosa. Yo no he dicho que el que haya una buena esposa, un hombre inteligente, se pone... ¿Y qué hace?
Está mirando el carácter de esa muchacha. Carácter. Bueno, a mí no me gusta cómo ella mueve los ojos. Me hubiese gustado que tuviera los ojos verdes. Estoy cansado de mirar esos ojos. Yo mismo, ¿me entiende? Pero esta mujer no es cualquier mujer. Esta mujer tiene entendimiento, teme a Dios. Es una mujer íntegra. Es una mujer que sabe lo que es estar sujeta a su marido. Una mujer que sabe que tiene que vivir bajo el temor de Dios y por consiguiente no está en asuntos de intrigas detrás de su marido. Una mujer de peso que conoce a Dios, que conoce la Biblia, que va a infundir el temor de Dios hasta donde ella pueda en la vida de mis hijos. Tal vez no será la mujer más atractiva del mundo, pero todas estas cosas la hace la mujer más bella del mundo. A veces alguien podría preguntar, ¿cómo es posible que teniendo tantas muchachas guapas en la iglesia, mujeres de piedad, mujeres en el sentido correcto de lo que debe ser una mujer preparada para atender un hombre, ¿y dónde están los hombres? Haciendo palacios en el aire. No saben lo que quieren. Pero mujeres, no se desesperen. Dios está en su trono. Dios está en su trono. Cuando el pastor Martínez y Karina se conocieron, el pastor Martínez no vino aquí a buscando Karina. Dios en la providencia los trajo a este lugar. Y después puso en el corazón de Piñero decirle al pastor Martínez, para el gusto se hicieron los colores, pero esta sácala a comer. Después él decida, que decida después. La decisión es de él. Nosotros tenemos un entendimiento claro, que es a ti que te corresponde tomar decisiones en tu vida. Pero Dios en su misericordia ha puesto pastores para guiarte, para darte luz, enseñanza. Y basado en eso, y tú buscando a Dios tú mismo, en la aplicación de los principios, entonces tomes tus decisiones. Dios es soberano. Bueno, hermano, yo tenía 2 puntos más. Y esto no es buena homilética. Nosotros estamos aquí, cerca del fin de este año. Y si Dios nos permite entrar en el otro, porque es cuestión de Dios, Dios es soberano. No sabemos lo que el mañana nos traerá, pero debemos animar nuestros corazones. Dios está en su trono. Y así como Él movió el corazón de César y llevó a sus hijos a hacer y a cumplir su voluntad, ese Dios de ayer es el Dios de hoy. Ese es mi Dios. Animémonos entonces, hermanos. Sean fortalecidas nuestras almas en esa verdad y con esa confianza que muchos hoy no tienen porque están centrados en la noticia. Entonces entremos en el nuevo año con confianza, con tranquilidad. Nuestro Dios está con nosotros. Oremos. Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra.
Tú conoces qué es lo que nosotros necesitamos más que el predicador o los presentes. Te alabamos por recordarnos nuevamente esa doctrina tan fundamental, la doctrina de tu ser, de tu soberanía. Te adoramos, te damos gracias por estas verdades que nos gobiernen nuestros corazones en estos días donde hay tanta maldad, donde hay tristeza por cosas que suceden debido al pecado de los hombres. Perdónanos cuando hemos permitido que las noticias nos gobiernen y no lo que tú eres, tu palabra, tu promesa y tu propósito. Gracias por tu presencia entre nosotros. En Cristo Jesús. Amén.